Saludos mi gente, ¿cómo estáis? Sí, estoy intenso. Todos los días un vídeo, pero bueno, son vídeos cortos. Eso tiene, cuando fumas tabaco puro, pues se suele apagar, porque está fresco. Yo estoy ya, como os dije, de las películas estas todas, sobre todo las de Netflix y las series, que el alcohol y el tabaco es lo que predomina, es lo que de donde sacan ellos parte de la producción, de las compañías tabacaleras y del alcohol, cerveza, siempre hay una cerveza que paga, o hay un whisky, o hay una bebida. Ponen reglamentaciones para que no fumes, beba, pero luego te lo meten ahí. O sea, qué hipocresía, ¿no? Yo sé que el vídeo de ayer, lunes, puede traer controversia y malos entendidos. Yo, como voy y hablo para 15, 20, 30 como mucho, pues sé que sois personas inteligentes y que entendéis que no van ni con ninguna religión ni con ninguna ideología, sino es exponer mi paja mental. Yo expongo mi paja mental en función a lo que veo, a lo que interpreta mi cerebro, llega a mi mente, y mi mente, que es lo que os quiero comentar ahora, porque los seres humanos o los humanos de hoy día han dejado de ser humanos por la desconexión que han tenido con su mente, y sobre todo con su mente abstracta, pero con su mente, vamos a ponerlo ya con su mente concreta inclusive, que es lo más elemental. Gracias a todas las informaciones que vienen hoy día, superpicado, con información por aquí, por allá, pam, pam, pum, 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 y gracias a todos estos elementos, de enganche visual y auditivo de todo lo que hay, y nos ponemos y ya recibimos, o sea, nos damos verdaderas harturas de información, ya sea buena, mala, de esto, de lo otro, da igual, y sobre todo que no nos hagan pensar. ¿Eso que provoca? Pues provoca una patología muy seria, muy grave. En algunos casos, la mayoría de veces no es dolorosa, por eso nos sentimos, muchos de los órganos creemos que no tenemos, hasta que no lo padecemos, hasta que no nos da un toque de atención y decimos, oh, pero si yo tengo aquí, ¿qué es lo que tengo esto? Ah, pero si tengo un bazo, pero si no, tú no percibes, o sea, tú no eres consciente de los órganos que tienes, siempre y cuando no te den una molestia. Pues esto ocurre lo mismo. No sentimos que tenemos cerebro, ni la función del cerebro, por lo tanto, input, recibir. ¿Y qué ocurre? Que con tanta hartura de información y encima, como estamos en este bucle de la inmediatez, estupidez, todo inmediato, todo dopamina, que segrega la dopamina, pues ¿qué ocurre? Que nos separamos, se va solidificando más esa glándula que tiene conexión con la mente, esa energía va perdiendo densidad
y se va haciendo un velito que no lo va a perder nunca, pues si no estaría ya en la parte animal, pero que ese velito no va a estar tan en contacto con la mente. O sea, si nos pusieron el cerebro es el instrumento de la mente. Por eso no lo encasquetaron. Y luego, si me da tiempo, os cuento un cuento para deciros de dónde viene el cerebro, cómo nos pusieron el cerebro y para qué nos pusieron el cerebro. Joder. Porque claro, yo tampoco fumo, son 2 al día y la verdad, la mayoría de las veces lo tiro. Porque... Pero bueno, a gastar cerillas. El cerebro es el instrumento de la mente. Nos pusieron cerebro precisamente para que la mente tuviera un instrumento en el cual manifestarse en el medio. Entonces, al recibir tanta información sin asimilarla, sin llevarla a la mente, la cual pues crea el pensamiento, ya sea que lo lleve a la zona del pensamiento abstracto o a la zona del pensamiento concreto y de ahí vuelva al instrumento, al cerebro, y el cerebro se exprese a través de nuestras manos, sí, de nuestra laringe, etc. Por eso tiene mucha importancia la laringe, porque en el momento que nos pusieron el cerebro también nos colocaron la laringe. Y esa es la razón por la que estamos viviendo hoy con humanos y de los cuales no se dan cuenta de que todos sus actos y sus expresiones son cerebrales, son por impulso del cerebro. No tiene el comando mental, que es el que discierne, critica, compara, examina, y es donde calcula si ese pensamiento junto con esa reacción que vas a tener tú, va a ser amorosa o positiva o negativa. Y hemos perdido esa conexión. Se está perdiendo ya, yo creo que en grupos ya se han perdido. Y lo peor es que para volver otra vez a la mente es muy difícil. Es un trabajo titánico. Porque tienes primero que darte cuenta, ser consciente de lo que está sucediendo en tu cabeza y luego quererlo. Y ya con eso ya has ganado bastante, ¿no? Pero luego tienes que hacer el esfuerzo de desintoxicarte de todas esas informaciones. A través de no consumir tanta información audiovisual por medio de otras energías que están en contacto con nosotros, pero que también nos hemos separado, que es la naturaleza. Los alimentos.
el aire que respiramos, el agua que bebemos, los elementos. Y luego completarlo con cultura. Que es la que va a ejercitar como los músculos, como una pesa, el cerebro, y eso va a crear un aura más grande de ese filamento que teníamos, o que tienen, o se tiene, a digamos, una área más amplia de energía en la cual conecta otra vez con la mente. De ahí pues que todas nuestras expresiones son espontáneas, no razonadas y ignorantes. Y ahora paso a contaros un poquito, ya que os he dicho la función que se está haciendo del cerebro. Vamos millones de años atrás. En la época de Lemuria, los lemurianos eran seres con una forma amorfa, como el feto, que tenía las formas pero sin formación. Tenía 2 puntitos pero cerrados. Boca y oído sin desarrollar. La conciencia en aquel entonces, la conciencia verdadera de la fuente, miraba hacia adentro. Vivía como un sueño, como sueños en modo ensoñación. Como cuando nosotros soñamos hacia adentro, no hacia afuera. Cuando visualizamos hacia adentro. En ese momento los lemurianos estaban en esa fase. Eran, digamos, sirvientes de un dios. Del dios que creó todo. Con lo cual no tenía, digamos, personalidad ni conciencia todavía de personalidad, de individualismo, individual. Se percibían unos a otros y percibían el medio a través de percepción interna. No necesitaban ver, porque se percibían unos a otros, sentían, por lo tanto no había engaño alguno, era auténtica percepción verdadera. Con el paso del tiempo, en el planeta que había oscuridad, estaba, digamos, un periodo polar, no había luz, no había calor ni luz. La luz la proyectaban los propios seres, porque el planeta Tierra, igual que todos los planetas, nacen y son creados en el Sol. Y estos seres fueron creados y fuimos creados en el Sol. Cuando salimos del Sol, nuestro planeta, viene lo que es el ciclo polar. Oscuridad, no entra luz, gases, tinieblas, y con el tiempo
el planeta va abriéndose, estabilizándose y penetra la luz del Sol. Al penetrar la luz del Sol, ir derritiendo el hielo que cubría el planeta, se requería ya entonces que estos lemurianos fueran viendo la luz, porque ya la luz, gracias a la luz, es que nosotros tenemos el sentido de los ojos. Al tener la luz, esos seres se van transformando. Transformación significa que va el cuerpo transformándose, manteniendo lo bueno o lo que le va a venir bien, e eliminando lo que no le viene bien para en ese momento. De ahí transformación. Voy transformando, dejando lo valioso, lo que me va a venir bien, lo que va a servirme, y elimino lo que no me sirve. De esta forma, la luz, al penetrar en el planeta Tierra ya, pues va desarrollando y va formando la visión, los ojos. Y a estos seres se les va abriendo los ojos. Y se le va, todo esto con miles de años. Y ahí empieza a formarse ya la visión. Y es una visión, pero se mantiene todavía la percepción. Y no voy a seguir un poco más porque si no me alargaría horas. Entonces, cuando se le pone el primer instrumento a la mente, porque ya ve, ya la conciencia sigue mirando hacia adentro, todavía, ve, pero ve toda la parte, digamos, por llamarlo de alguna forma, espiritual hacia adentro. Todo lo que ve es espiritual, todo lo que siente es espiritual. Estos seres, en aquel momento, y esto sirva como paréntesis, son creadores. El lemuriano era un ser que se podía reproducir a sí mismo. Como una burbuja, cuando tú coges otra burbuja, la burbuja de la que has sacado se vuelve esférica y la otra mantiene su forma esférica. Viene de la misma burbuja, son dos que vienen de la misma burbuja, del mismo tamaño, y en ese momento pues no crecían, no necesitaban crecer. Por lo tanto, ellos mismos se dividían. Tenían un periodo de iniciación que era que cuando empiezan a dividirse, entienden que para experimentar lo de fuera hay que crear sexo. Y ahí es que implantan un primer cerebro, un primer instrumento. Y esos dos sexos, masculino y femenino, tienen iniciaciones distintas. En el caso de las niñas, la iniciación de las niñas eran vivir experiencias de la propia tierra en aquel entonces, que eran pues inundaciones, volcanes, terremotos, huracanes. Entonces, todas estas experiencias que se vivían en la tierra en aquel momento, las niñas las iniciaban, las soltaban, porque otra cosa, ellos no eran la muerte como lo sentimos nosotros, ellos no sabían que la muerte no existía, porque yo pierdo esta cápsula, pero entraba inmediatamente en otra cápsula. Por lo tanto, digamos que estaba siempre entrando y saliendo, entrando, saliendo y entrando, saliendo y entrando. No era como la muerte de ahora, o sea, no percibías la muerte.
dejabas esa cápsula y entrabas en otra inmediatamente. Por lo tanto, no había miedo ni había temor, porque no tenías por qué tenerlo, a la muerte ni nada. Entonces las niñas vivían esa experiencia que era todo lo que la Tierra en aquel momento pues estaba experimentando. Y los varones, los niños, la iniciación era la voluntad y las niñas, la niña era la imaginación, que es el poder de creación, y el hombre o niño, la voluntad. Les desarrollaban las cualidades de la voluntad a través de ejercicios muy duros, muy duros, que nos pudieran parecer ahora a nosotros algo terrible, algo increíble, cómo pueden poner a niños a sufrir, que no sufrían, porque ellos no tenían ese sentimiento de sufrimiento, era de experimentación. Entonces, esa voluntad que hacía desarrollar con esos ejercicios de grandes sufrimientos al varón, le valía para desarrollar la voluntad, que es la fuerza del, digamos, del hombre. Y la fuerza de la mujer es la imaginación. De ahí que luego, bueno, pues las mujeres son mucho más imaginativas. De ahí que con el tiempo no se le permitiera a las mujeres participar en lo que es el sacerdocio, porque eran superiores al hombre, porque podían tener imaginación y tenían una intuición, tenían intuición, la cual, pues con esas experiencias que habían vivido en esa iniciación, pues les había desarrollado a ellas, y era la intuición, el intuir si llueve, si no va a llover, si viene un terremoto, si hay un peligro natural. Desarrollaban todo, las niñas tenían un desarrollo de imaginación e intuición que era un poder. De ahí que durante todo ese periodo las mujeres tuvieran más poder, por decirlo de alguna manera, que el hombre. Luego con el tiempo la van quitando de lado porque saben que tienen poder y la van eliminando y haciendo que pierda ese poder innato que es el femenino. De ahí, pues bueno, que surjan las brujas, los aquelarres en los bosques, siempre con la naturaleza. La mujer siempre ha estado más en contacto con la naturaleza y con las energías lunares, etc. De ahí que, bueno, pues que también las energías femeninas y de la mujer sea diferente, ni mejor ni peor, pero son diferentes y se complementan perfectamente con la voluntad del hombre. El hombre voluntarioso, el hombre resistente, el hombre que protege la comunidad. Todas estas iniciaciones eran y se practicaban para que memorizasen, para que entraran en la memoria de ese primer cerebro que nos colocaron. De ahí tener la memoria y de ahí que tengamos la memoria nosotros. Tenemos memoria, aunque ya, como digo, nos hemos separado, pero antiguamente las personas intuían cuando iba a llover, cuando venía un huracán, cuando había un peligro de la naturaleza, etc. Porque había ese recuerdo y te ayudaba ese recuerdo a protegerte a ti y a la comunidad, ¿me entendéis? O sea, servía para entrar esa información, es como la inteligencia artificial. Tú la enseñas para que eso que haya aprendido pues pueda desarrollarlo. Pues en este caso a las niñas
le desarrollaban ese sentido, le hacían vivir esas experiencias para que tuvieran ese recuerdo y ese recuerdo fuera en el primer, digamos, cerebro. Y al hombre igual. La lucha, la voluntad de conseguir las cosas con voluntad, porque era el que arrastraba o guiaba de alguna forma a la tribu, a la comunidad, el hombre, porque tenía voluntad propia, toma de decisión, etc. Pero se complementaba con la intuición y la imaginación de las mujeres. Entonces ven que es interesante que para que ellos se reproduzcan tiene que haber un cerebro, ya otra cúpula de cerebro, donde haya dos hemisferios, el hemisferio izquierdo-derecho, masculino, femenino, y siempre conectado, algo que nos están haciendo también, o nosotros mismos nos permitimos que nos hagan, que es romper esos filamentos de unión y pensar o más con uno o más con otro. Y lamentablemente pensar más con el masculino que con el femenino. De ahí que siempre se ha dicho que el ser humano, la esencia verdadera del ser humano es bisexual. Entonces, cuando crean estos cerebros, estos seres son hermafroditas. Pueden, a través de por su propia voluntad, parir, procrear. Llega un momento también que ponen otra cúpula, cubre otra parte del cerebro, donde viene ya, donde hay una serie de expresiones hormonales, donde reciben ciertas información de órganos a través de hormonas, y esas capas, la última capa que pusieron, son las que hacen reaccionar y la que hacen unirte al cuerpo de los deseos. Es la que conecta, digamos, con el cuerpo emocional. Tremenda paja mental. Aquatrimani. Y ya iba a hacer el gesto obsceno. Aquatrimani. Entonces, de ahí que separan los sexos y hacen hombres y mujeres, masculino y femenino, por separado. ¿Y qué ocurría en esas épocas? Pues en esa época se reproducían, pero según los momentos del año, del ciclo, como los animales, como los perros, como los gatos. Hay animales que tienden a reproducirse continuamente porque son, digamos, son el alimento de los depredadores. Esos animales que sirven de alimento a los depredadores tienen que reproducirse continuamente porque tienen que dar de comer a los otros y porque por la subsistencia de la especie tienen que reproducirse. Reproducen 10 conejos, se comen 8 conejos, pero hay 2 que se salvan. Y siempre es así. Por eso estos niveles de animales, igual que las plantas, desarrollan un ciclo de reproducción continua para poder estar. En cambio, los animales que son depredadores tienen un ciclo, porque si fueran como los otros acabarían con la otra especie. Por lo tanto, tiene que ser un ciclo de 180 días, ciclos, sí, de 180 a 6 meses, 8 meses, para que no tenga tanto desarrollo. Cuanto más depredador se es, menos
el ciclo de reproducción es más largo. Por lo tanto, a lo mejor una vez al año puedes reproducirte. Pues así era el ser humano. Se reproducía en función a unas leyes cósmicas y energías cósmicas que permitían que pudieras tener un acto sexual no gratificante, no de placer, sino porque venía, o sí de placer, pero era ese ciclo que duraba de 5 o 6 días, o 7 días, que tú podías ensamblarte, unirte a la hembra y la hembra al macho, para poder germinar y procrear. En aquel momento, supuestamente, y según me dijeron las malas lenguas, no se sentía dolor al parir, porque estabas perfectamente conectado con las leyes universales. Por lo tanto, si estás con las leyes universales, siempre vas a tener buena salud, buenos pensamientos y buenas acciones. Cuando se rompe realmente ese ciclo y hace que la reproducción humana sea prácticamente 25 días en las mujeres, o 24 días al mes, porque luego tiene los otros de menstruación, pues, y ahí viene lo fuerte. Cuando vienen unos seres que habitan la luna, y estos seres que en algunas escrituras los han llamado luciferes, enviados de la luz, despiertan y quieren, a través de ese ser humano, quieren ellos también experimentar. Entonces, cuando estos seres meten una programación al cerebro de que no es cierto, como pasa ahora, manipulan a esos seres diciendo que no es cierto, que por qué tienen que estar supeditados a unas normas, a unas reglas cósmicas de un Dios. ¿Por qué? Tú tienes el poder de ser libre. Esperad. Tú tienes el poder de ser libre, autónomo, separarte de la fuente. Entonces, cuando ocurre esto es cuando el ser humano hace que internamente se fije a través de los sentidos en el exterior, se hace consciente de lo que esta gente le programa, de que pueden saborear, pueden tocar, pueden disfrutar, los sentidos están para disfrutar, para vivir las experiencias densas, materiales, y esto provoca que la conciencia verdadera se voltee y mire hacia afuera, hacia el movimiento, hacia la vibración, hacia los colorines, hacia el brilli-brilli, hacia el ritmo, hacia el sonido, hacia el tacto. Entonces, no sin darse cuenta, sino que mira hacia afuera, y al mirar hacia afuera es cuando se pierde el contacto con, el contacto con nuestro ser interior, con nuestra conciencia interior. Perdemos el contacto.
al crear estos seres, esta conciencia humana que nos hace percibir y disfrutar o vivir experiencias y nos hace percibirnos como colectivo, como soy un ser humano, que pienso, que soy autónomo. Esta idea es la que estamos hoy día, la que hizo que diéramos más fuerza a lo de fuera que a lo de dentro. Y perdiéramos esa conexión, ese enlace, ese eslabón entre lo superior, lo espiritual y lo interno. Siempre no es que se corte, no se corta, sino se debilita. De ahí que todos tengamos ciclos, según las edades, de darnos, de percibir que somos más que un cuerpo, que somos más que nuestros sentidos, que somos espíritu. Eso es la esperanza, que yo siempre le he dicho que está mal, no me gusta, porque esperanza significa esperar algo que si no llega, sufres. Por tanto, tendría que haber otro concepto. Os digo que cambiarlo en el lenguaje, por lo tanto, no hay un lenguaje significativo realmente de las cosas, es manipulado, programación. Entonces, de ahí que se despierte a través de estos luciferinos que te dicen, no hombre, no, ¿para qué vas a follar una vez al año? No, folla, que mira qué gusto. Entonces empieza a despertarte, ya que se te puso la última capa en el cerebro, empieza a segregar hormonas a través de tus ideas, de lo que te dicen ellos, que es de esa programación que te dicen ellos, empiezas a programarte y a creer en lo que ellos dicen. Por lo tanto, empiezas a tener sexo por tenerlo. El sexo es el acto más interesado, o uno de los actos más interesados que el ser humano puede experimentar. Porque el sexo no es amor, el sexo es placer. Entonces mi pregunta es, siempre fue, ¿por qué placer en el sexo? Si es una forma de reproducción, pues muy sencillo, te dan y te despiertan esa conciencia humana en la cual te programan que es placer, para que folles, 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 folles. Esa energía sexual que es creativa y creadora, la perdemos por pajas, actos sexuales, la perdemos, la dejamos escapar. Con lo cual nos volvemos débiles. De hecho, el hombre cuando tiene un acto sexual, pues no es apletónico. Ah, sí, ahora. La mujer en cambio sí, porque recibe. Pero el hombre, como los conejos. Yo dudo que los animales tengan placer cuando lo hacen, sino lo hacen por un estado natural, instinto natural de procreación. Por tanto, dudo que tengan placer. Porque, si os habéis fijado, sobre todo los hombres, y las mujeres también, que cuando más hemos disfrutado, ¿cuánto tiempo va? Ah, no, va. Cuanto más hemos disfrutado o cuanto el hombre se ha empalmado, ha sido gracias a la imaginación. A imaginarse que está con otra persona porque ya su mujer con 30 años ya se tiene que poner una película porno o tiene que fijarse la vecina
que tiene 15 años menos que su mujer, que está súper buena y la visualiza y con eso, ¿qué hace? Se empalma y tiene. Que da igual, que eso no significa que la mujer, ¡ay, tú no estás pensando en mí y tal! Eso es una tontería, porque hay mujeres que piensan en el vecino como yo, en un vecino como yo, el que dice, joder, qué bueno está el colega ese, coño y tal. ¿Entendéis? O sea, es imaginación, es mental, no es mental, es cerebro, como todo. Es un estímulo del cerebro. Si no tuviéramos cerebro no sentiríamos placer, porque es dopamina y la otra, ¿cómo se llama? Y eso, dopamina y exotocina, ¿no? No me acuerdo. Oxitocina. ¿Se dice así? Bueno, ya me entendéis. Esos componentes que lo puede dar comer chocolate, como caminar por el bosque descalzo y en pelotas, bañarte en el mar, en un río, esa oxitocina o esa dopamina de satisfacción y placer. Satisfacción, dopamina, exotocina, ya lo he dicho antes y nada. Oxitocina, placer. Eso es de aquí, colega, de aquí. Esa programación que nos metieron estos seres, que todavía estamos bajo su influencia, hacen que ellos nos abramos, desde que les dijimos sí, os aceptamos, ya están en nosotros y viven experiencia en nosotros, no dentro ni fuera. Tienen otra forma de vivir esas experiencias. Vivir nuestras experiencias. Llámalos a través de energía emocional, no lo sé. Todavía no se me ha chimorreado por aquí. Yo entiendo que es emocional, es la energía, digamos, la conclusión de nuestros actos es una emoción. Tiene que ser de ahí. Buena o mala, positiva o negativa, satisfactoria o no satisfactoria, o triste, o dolorosa. Entonces, somos un producto de un Dios creador que perdimos ese contacto por adquirir o por experimentar los placeres, entre comillas, de este planeta. Volver no sé, tiene que haber algún santo por ahí que lo haga. Yo, por mucha paja mental que me haga, puedo controlar la eyaculación, bien, como muchos otros. Puedo llevarlo a un nivel de no eyacular, que sería lo suyo, no eyacular, no perder esa energía creativa. Entonces, claro, antes vivíamos, antes de estos luciferinos, vivíamos en un mundo mucho más abstracto, donde había intuición, imaginación, voluntad creadora. Creábamos, se creaba, había creación, creatividad. Al vivir más en esta densidad de nuestros deseos y sensaciones, cambia nuestro pensamiento abstracto, sí, en función a las experiencias que estamos recibiendo, pero necesariamente el pensamiento abstracto tiene que tener contacto con las leyes cósmicas, universales. Si no, no hay. Y eso es lo que está ocurriendo también, que se está perdiendo ese contacto y de ahí que haya tantas pajas mentales artísticas, donde poner un plátano
en una pared y venderlo por 1 millón, eso para mí es decir, mira, sois tan tontos los que tenéis dinero, sois tan sumamente gilipollas y arrogantes y soberbios e inútiles que pagáis tantos millones por un jodido plátano pegado en una puta pared. O me saco sangre y la pongo y la vendo. O sea, para mí, ¿qué quiere decir eso, no? Yo lo hago porque tú eres tonto, y como tú eres tonto me aprovecho de que tú eres idiota. Pero claro, cuando no le haces ver al otro que es idiota, pues por lo tanto tú también eres un aprovechado, pero con cierta malicia. Porque otra cosa es que yo lo dé y que luego te diga el colega, perdona que te diga, eres un imbécil, te has gastado millones por esto, y esto no es nada. ¿Por qué lo has comprado? Ah, no, porque tengo mucho dinero. Bueno, pues dónalo. Haz que un pueblo mejore gracias a los 5 millones de dólares que has pagado por un puto plátano. Haz que haya gente que sufra menos. ¿Entendéis? O sea, pero no ocurre eso. No hay esa reflexión, por lo tanto, tanto unos como otros no dejan de ser gilipollas, aprovechados e inútiles. De ahí, pues, que ya prácticamente hayamos creado poco, porque está tan a flor de piel el sexo y los vicios, la pornografía gratuita y tal, no sé qué, que nuestras energías primordiales que alimentan a ese pensamiento abstracto, la botamos, pam, 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 la botamos. Fijaros cómo funciona la mente, que a través de las películas porno hacemos porno luego con nuestra pareja. A ver, mi amor, me gusta echártelo en la carita y tal, no sé qué, y tal. No lo hace por decir, oye, esto es bueno, échamelo, que la piel me queda de puta madre y es salud. O esto es salud. No, es visual, es cerebral, cerebro, visual. No hay más. Y ese es el sexo que estamos haciendo, esa es la degeneración a la que hemos llegado del placer inmediato con sexo para, durante unos segundos, proyectarnos en ese individuo de esa película. Fuerte. Un buen rabote y la hace a la mujer gritar. Entonces, eso que proyectamos es lo que creemos que estamos. Por lo tanto, todo es cerebro, no es mente, como se dice también. La mente es otra cosa para mí. Y es como estamos. Es como estamos. Ni más ni menos. Todo eso, dirá, ¿y los luciferinos? Bueno, ellos no saben lo que son bien y mal. Ellos simplemente viven experiencias y a lo mejor para ellos la experiencia del sufrimiento es más gratificante que la del amor. Fijaros lo que os digo. A lo mejor lo que segrega nuestro cuerpo a través de las emociones, ese aura o esa energía es más interesante para ellos. Las de miasmas, energías corruptas de sufrimiento, que las de amor incondicional. No lo sé. Pero si estamos y la humanidad tiene ya muchos cientos de años sufriendo, abusando, es porque ahí están sacando un beneficio, y hay un beneficio que es más rentable que si fuera un mundo feliz, una edad de oro. Esa edad de oro donde somos conscientes de que somos seres y luego humanos.
de que el amor desinteresado al colectivo y la colaboración y la no radicalización, la no discriminación por raza ni por credos, eso sería el mundo. No se puede decir ideal, porque cuando se pone ideal es algo que está mundo ideal, no es nada concreto, por lo tanto no digamos tampoco el mundo ideal, sería el mundo real, no ideal, real, ese mundo de pura convivencia, pura hermandad, puro amor. Yo no digo que haya habido religiones que nacieron con estas charlas paja mentales mías de crear amor desinteresado, ayudar al prójimo, al que te viene y te llama y te avisa. Ayúdame. Pum. De colaboración. No sé. Os explico un poco una paja mental bastante densa y que a mí me hace pensar muchas veces por qué nos individualizamos, porque el luciferino es sé tú, como tú ente, único, individualízate, no independiente es diferente a individualismo. El individualismo es egoísmo. Miro por mí. Y eso es lo que estos seres, por eso los portadores de la luz, ¿de qué luz? Porque igual que nos programaron para separarnos de lo de adentro y proyectarnos hacia afuera, de igual manera que nos programaron para que tuviéramos morbosidad, ¿por qué no nos programaron en algún momento de esta historia para amar, para cambiar el mundo? ¿Por qué no nos programaron para eso? Pues eso te da una respuesta, ¿no? Porque no les interesa, porque no sacan tanta rentabilidad y tanto beneficio. Por lo tanto, esos portadores de luz por aquí, porque si fueran portadores de luz, como entendemos la luz de la creación, pues nos habrían programado para tener un mundo mejor. Por eso os decía algo muy duro en el vídeo anterior, que la única forma de que se ve que pueda pararse toda esta humanidad caótica, sociedad distópica hacia la que estamos viviendo, pues sea el frenazo de la reproducción, parar la reproducción. Yo nunca lo he dicho, pero he tenido amigas que tienen hijos hace poco o están embarazadas. Digo, realmente me pregunto a mí, si es una persona responsable, viendo cómo está todo esto, traer un ser ahora mismo a este mundo? Me he hecho esa pregunta, ¿eh? Siempre que veo una amiga o una pareja que están ahí. ¿O es un tema
de satisfacción por ello, porque siempre viene una programación de cuando jugaba a muñequitas, a casitas, y cuando el hombre jugaba a los papás y a las mamás. Yo jugaba y a mí me encantaba con mi vecina. Yo estaba deseando que fuera sábado para que se fueran su madre y mi madre al mercado y dejarnos juntos en una casa y decir, vamos, mi amor, a los 7 años, ¿eh? Vamos a jugar a los papás y a la mamá. Y luego los enfermeros. Joder, cómo disfrutaba. Claro, porque... ¡Tíramelo! ¡Tíramelo! Colega, no me mires así. Es que siempre me pongo, se tiene que poner ahí. Y con la pata, Sí, ya voy a cortar, te apures. El sexo siempre ha venido, es parte. De hecho, en los primeros ciclos, del 1 a 14, pues viene la masturbación, viene el toqueteo, viene el descubrir. Sí, hace sol, yo lo sé, vete a la sombra, tío, no tienes por qué estar aquí conmigo. El descubrir, y eso es parte fundamental, como descubrimos todo. Durante esos ciclos vamos descubriendo, nos vamos descubriendo a nosotros mismos también nuestra parte. Luego llega un momento que lo dejamos y luego volvemos y lo recogemos. Pero eso es un acto de ciclo biológico natural. Pero cuando ya tienes conciencia, cuando ya pasas a los 21, ya no pierdes esa conciencia porque ahí vienen otros vicios, otras influencias, otra programación. Y eso lo retomamos, pero ¿cómo lo retomamos? A través de imaginación, sexo imaginativo. Me imagino esto y como lo está gozando, quiero gozarlo. Y claro, luego está pues las hormonas, que son las que de alguna forma nos forman. Y nuestras personalidades, una de los elementos que más forman una personalidad son las hormonas. Según qué tipo de hormona, pues te hace más agresivo o menos agresivo, te forma también, te ayuda a formar carácter también y a vivir experiencia las hormonas. O sea que son necesarias. Pero cuando tú tienes control de ti mismo, lo que hemos hecho ha sido perder. Eso es la conclusión de este vídeo. El control de uno mismo. Fíjate que es algo que se ha dicho y se dice, que era una tontería, ¿no? Dicha. Pero es eso. Los lemurianos hicieron todo lo que hicieron para aprender a tener control de ellos mismos. Ese es el mayor valor, poder que podemos tener para mantener nuestra soberanía. Y es el dominio de uno mismo. Eso es, digamos, el objetivo hacia donde tenemos que ir. Y estaremos repitiendo hasta tener el dominio de nosotros mismos. Dominar nuestras pasiones. Dominar nuestros instintos básicos. Todo lo que esté en ese dominio, en ese renglón, en ese nivel de emociones inferiores. Que son las que de alguna forma estos luciferinos nos han explotado porque entendían que igual que ya vivimos muy alto, ahora tienes que vivir muy bajo. Bueno, pero dame la oportunidad de yo tomar la decisión y yo vivir arriba y abajo, arriba y abajo. Bueno, sí, que se crean religiones. Por eso decía que yo sí creo que pudo haber habido los inicios de las religiones con muy buena fe, que era llegar al dominio. Por ejemplo, la católica, en sus inicios, si habéis leído algo un poquito de los cristianos antiguos, luego eran fanáticos, claro, eso es lo que jode todo, que luego viene el gurú, el maestro, viene el símbolo de que yo soy quien soy y yo me tienes que hacer caso y dominar y tal y no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que lo peor que le pudo haber venido a la Iglesia Católica fue, aparte de los apóstoles, empezar el sacerdote, la Iglesia, la creación de la Iglesia.
ya fue una organización, y como organización piramidal. Y ahí ya empezó a joderse todo. Pero antes de eso, eran personas que tenían su base, igual que los budistas, igual que otros, era el dominio de sí mismo. Por eso ha habido pajeros mentales que se han tirado años meditando en una cueva. Se han tirado años y se tiran años en una cueva de nieve, de hielo, meditando. Se ha dominado. Eso es el dominio absoluto. Eso es ir a su conciencia y de vez de voltearla otra vez hacia adentro. Y darse cuenta que todo es cerebro. Es máquina, es programación, es hardware y software. No, es que me sale a mí hablar así, hardware y software. ¿Entendéis? O sea, esos inicios, luego ya, pues como todo, pues se manipula, se aprovecha y todo eso. Pero siempre los inicios son buenos. Y es lo que hay que aprovecharse, de esos inicios que vayan surgiendo en esta era acuariana, que van a surgir, pues engánchate a eso siempre y cuando el objetivo sea el dominio de ti mismo. Que tengan claves, oh joder, pues bien, claves, pero no clave de que te tomen la pirula y diga ya. No, claves de que como a las niñas las llevaban para que vivieran experiencia de huracanes, de terremotos, de inundaciones, y sin miedo a perder la vida, pero experimentaran eso, pues es eso, es ese esfuerzo que tenemos que hacer, porque la única forma de aprender es cuando lo vivimos. El carácter se forma por vivencia y todo se forma por vivencia, y nuestra memoria ancestral son vivencias. Y eso es lo que tenemos que formarnos, por vivencias razonadas, vividas y razonadas, para poder experimentarlo yo, no que el otro experimente lo mismo, porque el otro es un ser que tiene que vivirlo a su manera. Que mis experiencias las exponga, perfecto. Hable de ellas, perfecto. Para que pueda motivar a otros, perfecto. Pero sin imponer, sin manipular, sin exigir, sin llevar tú el control. Cada persona tiene que llevar su propio control y tiene que ir a su propio ritmo. Pero ese es el objetivo que tenemos que ir buscando desde ahora, el dominio. Y ahora es más fuerte que nunca, porque con estas pantallitas y estas cosas es muy difícil. A mí, gracias a que me quitaron del Facebook, pues pude eliminarme toda esa morralla que tenía en Facebook. Ya no me preocupo, ya no sé lo que dicen ni lo que escriben, ya no pierdo el tiempo en Facebook. Pero me ha tenido que ocurrir esto, que afortunadamente a mí son cosas, bueno, a mí me suceden, yo tengo que vivir experiencias así, que me dan. Bueno, pues esa es mi forma de aprendizaje. A lo mejor otros llegan a esa conclusión de que, ay no, Facebook no, papá. Ay no, Instagram no, papá. Ay no, redes no, papá. No significa que no te metas en redes para que luego cojas otras plataformas y las uses como redes. Por ejemplo, como el Gmail. Lo usas como red de comunicación, pero tienes YouTube y Gmail. Usas redes. Información de aquí, pasas aquí. Es lo mismo que las redes. Pues tú tienes una red que tienes tu colega y en vez de Gmail pues tienes tu red de colega. Da igual. O sea, ¿me entendéis? ¿Dónde está el punto? El punto está en que contrólate, colega. Conócete a ti mismo y vuelve, regresa, retorna. El retorno. Debemos retornar. No solamente al interior, sino, ya que hemos vivido el exterior, ahora toca el interior. Y no es una cruz ni nada. Si la cruz te sirve para meditar como símbolo, ¿qué es para lo que sirven los símbolos? Eso, los símbolos, es el lenguaje del inconsciente. Y eso sirve para meditar. De ahí que se hayan hecho pajas mentales con
con Baphomet y tal, era un símbolo para meditar, para abrir comunicación con el inconsciente, no para invocar diablos y no, nada, pero eso ha sido manipulado también. Los símbolos son muy valiosos siempre y cuando lo uses para tu meditación, y cada quien tiene símbolos que le facilita la comunicación con su interior. Simbología y rituales. Eso es lo que siempre ha marcado la conexión. Eso son la clave para conectarnos con nosotros mismos interior. Manejar un ritual sencillo, pero que eso te va a servir al inconsciente para que crea que es una cosa seria y que tiene que ir por ahí. Es una llave. ¿Me entendéis? Bueno, me estoy asando. Vaya charla que os he dado, colega. Joder. Pero con esto un bizcocho esta mañana a las 8. Amor, paz y luz. Bye.